Gloria al Señor. Hoy estamos de celebración. Hoy estamos celebrando el momento más glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Yo le pido que ahí levante sus manos y que le diga al Señor: Señor, en esta mañana, por favor, Señor Jesús, háblame. Habla mi vida, habla mi corazón y transfórmame y cámbiame. Bendiga también a su pastor, que el Señor guarde su camino, que el Señor lo use a donde quiera que él va a ministrar, a dar la palabra tuya, Señor Jesús. Por favor, Padre bendito, úsalo grandemente, lo cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Bendecimos a la pastora y la familia pastoral, Señor Jesucristo. Gracias, Dios amado, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Dele nuevamente palmas al Señor. No nos cansemos de celebrar su santo y bendito nombre. Le decía, hoy celebramos el momento más glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Celebramos el momento de la victoria sobre el reino de las tinieblas. Celebramos que Él nos ha dado la victoria. Yo no sé si usted se cree que usted ganó la victoria a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El Señor ganó la victoria. El Padre nos está llamando a morir. Yo no sé cuántos están dispuestos hoy a morir, pero el Señor, hermanos, conoce nuestro corazón. Y el Padre nos está llamando a morir como Él lo hizo en el Getsemaní. ¿Cuántos saben que Él murió? ¿Cuántos saben que Él resucitó? Y que nos dio libertad y nos dio la victoria. Y nos está llamando a morir para cumplir por medio de ti, por medio de mí, su voluntad y no la nuestra. Hoy el Señor nos está llamando a morir a través de que nosotros podamos reflejar la gloria del Señor. Este es el último tiempo, hermano, que la iglesia está en este lugar, en este mundo. Porque este mundo no es donde nosotros vamos a habitar por siempre. Nos espera un reino, y es un reino celestial. Y yo no sé si usted cree en ese reino de lo sobrenatural, en ese reino donde el que muere resucita, en ese reino donde vamos a morir de una forma espiritual acá y vamos a ser herederos de ese reino sobrenatural, de ese reino que el Padre ha preparado para nosotros. Porque es tiempo, el Señor me decía, iglesia, y sé que esta palabra es específica, no solo para mí, porque a mí ya me confrontó, pero también es para la iglesia. Y el Señor me decía, porque es el tiempo de preparación para nuestra victoria final. Yo no sé si usted lo cree, pero es el tiempo, hermano, de preparación para nuestra victoria final, para ser arrebatados por nuestro amado Señor Jesucristo y reinar por siempre con Él y adorarlo por una eternidad. Pero a veces nosotros estamos muy cómodos en esta tierra y queremos siempre hacer nuestra voluntad. Queremos que Dios haga nuestra voluntad, cuando el mismo Jesús vino y dice su palabra que Él no vino a hacer su voluntad, sino que vino a hacer la voluntad del Padre. Debemos morir al pecado, al egoísmo, al orgullo, a la vanidad, al chisme, a la avaricia, a las envidias. Estas son las prédicas que se tendrían que oír en las calles, de que Cristo viene pronto.
de que Cristo es el que murió por nosotros y que ahora quiere que nosotros vivamos una eternidad con Él, y nos está llamando a este tiempo a renunciar a mi yo, a renunciar a mis sueños, a mis anhelos, para que los sueños de Él, y permitir que los sueños de Él estén en mi vida. Por eso le decía, el Señor nos está llamando a morir. Es necesario poner en primer lugar a Dios y después todo lo demás. Si somos hijos de Dios, tenemos el ADN del Padre. Si somos hijos de Dios, tenemos el ADN de Él. Y esto nos convierte en hombres y mujeres imparables, y te da la capacidad de obedecer y de hacer la voluntad del Padre. Pero si en este momento, y no quiero que levante la mano, pero si en este momento el Padre nos preguntara, ¿cuánto me has obedecido? ¿Será que podríamos decirle, sí, Señor, yo te he obedecido? Y esa es la pregunta que Él me hacía a mí. ¿Me has obedecido? ¿Has cumplido mi palabra? ¿Has cumplido con mi palabra? ¿Has cumplido con mi ley? ¿Has escrito mi ley en tu corazón y la has puesto por obra? Como hijos de Dios tenemos que vivir bajo la autoridad del Padre. El Padre nos está llamando a obediencia para hacer su voluntad. Nosotros debemos ser diferentes al mundo. Se te tiene que notar, se nos tiene que notar que cada vez que salimos afuera somos esa luz, somos esa sal, somos esa lámpara. Se nos tiene que notar Jesús. ¿Sabe a quién se le notaba Jesús aún en su acento, en su forma de hablar? Era Pedro. Y le decían, tú andabas con él, porque él había estado con Jesús. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos con Jesús? Hermano, medita en tu corazón de todos los días, cuánto tiempo le dedicamos nosotros al Padre, a tener intimidad con el Padre. Pero si somos hijos de Dios, entonces, ¿por qué no nos relacionamos con Él? ¿Por qué es tan difícil la oración? ¿Por qué es tan difícil venir a la iglesia y poder levantar nuestras manos y entregarnos con todo nuestro corazón al Señor? Si Él es nuestro Padre, nosotros tenemos que ser diferente a lo que está allá afuera. Por eso la palabra del Señor dice en Romanos 12:2, en la Biblia Dios habla hoy y dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Pero es que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Porque el Señor hoy nos viene a confrontar contra el pecado, contra aquello que no nos deja avanzar en sus caminos. Cuando nos detenemos, cuando no avanzamos, hoy el Señor nos viene a confrontar y decirnos: te estoy llamando a morir a lo que más te gusta, te estoy llamando a morir a lo que te está atrasando en tu propósito, te estoy llamando a morir como yo lo hice. Eso es lo que el Señor te está diciendo el día de hoy. Hoy sé que el Señor nos está confrontando a todos. Nos está llamando a morir. ¿Y sabe qué es lo más precioso de esto? De que Jesús nos da el ejemplo. La obediencia trae cambios en nuestra vida. Estamos llamados a vivir en obediencia, en sujeción.
porque el Hijo vive bajo la sujeción del Padre. Jesús, a través de los sufrimientos que tuvo, de los padecimientos que tuvo, siendo Él sin mancha, siendo Él ni conociendo el pecado, Él tuvo que padecer para derrotar al reino de las tinieblas y nosotros pudiéramos alcanzar esa vida que Él tiene para nosotros. Pero es tiempo, iglesia, que nos levantemos a hacer la voluntad del Padre. Es tiempo que en tu corazón y en mi corazón nazca obedecer a nuestro Padre. Es tiempo de que la obediencia se vea en nuestras vidas. Por eso el tema de la palabra es llamados a morir a nuestra voluntad. Juan 6:38 dice: porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad. Escuche lo que dice Jesús. Jesús se sujetaba a la voluntad de su Padre. Él vino en obediencia, no para cumplir sus deseos. Él se hizo carne como tú y como yo. La palabra de Dios nos dice que Él tuvo los mismos padecimientos, pero en Él hubo una diferencia, que en Él no hubo pecado. En Él no hubo pecado. Dice, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Hoy el Señor te está confrontando, iglesia, para que empieces un caminar distinto. Hoy el Señor nos está confrontando a caminar en su voluntad y a rendirnos para obedecerle. En Marcos 14, 32, 36, si usted tiene su Biblia, sáquela o encienda su dispositivo y que pueda leer conmigo. En la Nueva Traducción Viviente yo voy a leer Marcos 14, 32, 36. Dice: fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse, a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús estaba a punto de empezar el camino hacia la cruz. Y miren la oración que Jesús hace al Padre. El sufrimiento que Él tuvo que llevar no se compara con el sufrimiento que hoy nosotros podamos estar padeciendo. Tal vez para ti tu economía ya es un imposible. Tal vez para ti la enfermedad es un imposible. Pero mira lo que Jesús padeció por nosotros, para que las cosas fueran posibles para nosotros. Y Él oraba, y Él oraba. Y sigue diciendo: se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuere posible pasara él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Aun cuando Él estaba sufriendo ese dolor de llevar todo el pecado del mundo, de llevar la enfermedad del mundo, de llevar todo lo del mundo, todo lo malo,
aún él estando ahí le dice al Padre que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él sabía que su Padre le podía quitar todo el sufrimiento, pero también sabía que tenía que cumplir un propósito y tenía que cumplir la voluntad del Padre y no la de él. Por eso dice en Lucas 9:23, después le dijo a todos: si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. El cargar la cruz. ¿Cuál es tu cruz? Yo he escuchado que algunos dicen: la cruz tal vez es un mal esposo, es que es mi cruz. Una mala esposa, un mal hijo, no sé. Pero a lo terrenal nosotros le llamamos cruz a una enfermedad, cuando no es así. La verdadera cruz que nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar es la de Jesús, la de morir a nosotros mismos, la de cederle nuestra voluntad al Señor, la de ser obedientes a su palabra. Es tiempo de tomar verdaderamente nuestra cruz todos los días y vivir en la voluntad de Dios. Cuando la verdadera cruz es negarse a uno mismo, hacer la voluntad del Padre y morir para que Él viva en mí. Hemos olvidado en verdad el significado de lo que representa la Santa Cena. Hemos tomado a la ligera la Santa Cena y no meditamos realmente en lo que el Padre quiere de nosotros como hijos. Él tuvo que morir para ser exaltado. Él tuvo que morir para ser engrandecido. Él ya era grande. Nosotros tenemos que morir para poder ser exaltados y llevados y arrebatados. Iglesia de Dios, es tiempo de que despiertes a una verdad, a un verdadero camino espiritual. Es tiempo de que cumplamos la palabra del Señor. Es tiempo que carguemos realmente nuestra cruz. Y que en medio de esa enfermedad y de esa crisis que tú hoy estás pasando, tú puedas decirle al mundo que el Señor es el que salva, que el Señor es el que sana, y tú le sigas creyendo a pesar de que no te ha sanado, a pesar que hasta este día puede ser que no te haya contestado, pero es necesario que tomemos nuestra cruz todos los días y muramos a nosotros mismos con el ejemplo que Jesús nos dio de morir. Ese es el más grande ejemplo. Esa es nuestra meta todos los días. Morir a mi yo, morir a lo que yo quiero, morir a mis deseos, morir a mi carnalidad. Eso es lo que el Padre realmente quiere de nosotros. Hijos verdaderos, así como Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él lo decía, y si él lo decía era porque estaba crucificado. Él se miraba crucificado. ¿Por qué? Porque ya no vivía él, sino que Cristo vivía él. Él vivía para Cristo, él vivía para obedecer a Cristo, él vivía para hacer lo que Cristo quería que él hiciera. Él vivía para ser guiado por Cristo. Él vivía para obedecer la voluntad del Padre. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
¿Cuántos podemos decir realmente eso? ¿Cuántos podemos decir realmente, hermanos, que Cristo vive en nosotros? Que ya morimos nosotros. ¿Cuántos podemos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? La obediencia nos lleva a eso, a morir. La obediencia nos lleva a eso. Por eso el Señor hoy te está retando a morir. Nos está retando a morir. La obediencia de Jesús para hacer la voluntad del Padre. Hebreos 5, 7, 9 dice: mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios. Escuche eso. Nuestro amado Jesucristo orando con voz fuerte. Mientras que usted y yo muchas veces no oramos ni 10 ni 5 minutos. Y no aguantamos orar menos una hora. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios que tenía el poder para librarlo de la muerte. Y escuche, esto es bello. Y por su obediencia, Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, oiga esto, aprendió lo que es la obediencia. Jesús no tenía pecado como nosotros. Jesús no tenía por qué aprender obediencia. Mas sin embargo tuvo que padecer, dice su palabra. Y él suplicaba, dice, a su Padre. Y dice, y Dios lo escuchó. Escucha bien esto. El Padre escuchó a Jesús cuando clamaba. Pero no se hizo la voluntad de Jesús, se hizo la voluntad del que lo había enviado. Puede que el Señor ya escuchó tu oración y tú dices, no me ha escuchado. Ya te escuchó, pero Él tiene un tiempo perfecto para poder contestarte. Pero Él ya te escuchó, iglesia. Él ya escuchó tu clamor, Él ya escuchó tu oración. Pero hay un tiempo, y ese tiempo es de la voluntad del Padre, y es el tiempo donde nosotros tenemos que obedecer esa voluntad y esperar en obediencia, esperar con obediencia. Y esto a mí me impactó mucho, tocó mi corazón y realmente ministró mucho mi vida. Que dice, así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Él tuvo que aprender. Si Él tuvo que aprender, cuánto más nosotros tenemos que aprender. La palabra del Señor nos enseña en Salmos 48. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón. Nosotros encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas en su palabra, meditando en su palabra, meditando en Él, acercándonos a Él. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y esta es una palabra, hermanos, y esto es lo que el Señor ministra en mi vida.
El Señor nos está llamando a morir, porque viene el tiempo de la victoria final. Viene el tiempo, iglesia, de nuestra victoria final. Viene el tiempo de nuestra victoria final. Dale una ofrenda de palmas al Señor, porque viene el tiempo de nuestra victoria final. Y por eso el Padre te está llamando, nos está llamando a llevar nuestra cruz diariamente. Es tiempo de cargar con ella verdaderamente. Es tiempo de vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. Es tiempo de dejar nuestro yo a un lado y que viva Cristo. Dice en Primera de Pedro 2, 21, 24: pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ni un pecado, ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos en una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Levanta tus manos y que sea esta palabra la que sea ministrada a través del Espíritu Santo en tu vida, para vivir una vida en rectitud, porque dice su palabra que Él ya murió por nuestros pecados, para que tú vivas una vida en libertad, para que podamos vivir en una vida en libertad. Padre bendito, mira cada corazón, Señor Jesús. Sé que tú nos has confrontado con tu palabra, Señor. Y sé que tu palabra nunca regresa vacía, Señor, sino que siempre llega a su cometido.